Mi nombre no importa, pero tengo 31 años y esta historia siempre me cuesta contarla porque, aunque han pasado muchos años, todavía sueño con esa ventana y siempre está igual, encendida cuando no debería haber luz. Todo pasó cuando yo tenía 15 años, viviendo en un edificio viejo en Piedecuesta, Santander. Un edificio de esos que crujen por dentro, que huelen a humedad y donde la gente entra y sale sin saludar, porque todos le tienen respeto a los pasillos oscuros. Mi familia vivía en el 5.º piso y justo encima de nosotros, en el 6.º, había un apartamento vacío. Vacío, pero no abandonado. El dueño lo visitaba una vez al mes y siempre decía lo mismo. Ahí no vive nadie, nadie tiene llave excepto yo. Pero todas las noches, una ventana de ese apartamento se encendía. La primera vez que lo noté fue un miércoles. Yo estaba haciendo una tarea en mi escritorio cuando vi la luz por el rabillo del ojo. Me llamó la atención porque ese apartamento siempre estaba oscuro. Me acerqué a la ventana y la vi. Una bombilla amarilla, tenue, parpadeando como si hiciera esfuerzo por mantenerse viva. Fui donde mi mamá. Mamá, ¿hay alguien viviendo arriba? Ella ni volteó a mirarme. No, mijo, ese apartamento está solo, usted ya sabe. Pero la luz seguía ahí, encendida, inquieta. Esa noche cuando me acosté, escuché pasos sobre mi techo, pasos lentos, marcados, como de alguien que caminaba descalzo. Yo pensé que serían ratas o que la estructura era vieja, hasta que escuché una puerta cerrarse. Los pasos se detuvieron encima de mi cama. Sentí un crujido como si alguien se agachara. Ahí fue cuando me entró el miedo. Me tapé hasta la cabeza, esperando que se callara. Pasaron 5 minutos, 10 y nada, hasta que escuché algo más. Toc, toc, toc. No desde la puerta, desde el techo. Al día siguiente, mientras iba al colegio, hice algo que nunca había hecho. Miré hacia arriba, hacia ese apartamento, y ahí, detrás de la cortina, vi una sombra. Era la silueta de una mujer alta, delgada, con el pelo recogido. No se movía, solo estaba ahí, mirando hacia la calle. Yo me detuve, parpadeé 2 veces y cuando volví a mirar, ya no estaba, pero la cortina seguía moviéndose, como si alguien acabara de soltarla. Durante 3 noches seguidas, volví a escuchar los pasos. Volví a escuchar el toc, toc, toc. Volví a ver la luz encendida. Le conté a mi papá y me dijo: eso es algún vago que se metió a dormir ahí, no seas miedoso. Pero yo sabía que no, porque la luz siempre se apagaba justo a las 3:17 de la madrugada. Siempre, ni antes ni después. Y las personas no somos tan exactas. Un sábado, el dueño del apartamento subió a revisarlo. Yo estaba pendiente, quería ver qué decía. Lo escuché subir las escaleras, abrir la puerta oxidada
entrar, y a los 2 minutos salió blanco, pálido, sudando. Mi mamá le preguntó si estaba bien. Él solo dijo: ese apartamento no está vacío, pero no sé qué hay ahí. Y se fue rápido, sin mirar atrás. Esa noche la luz no se encendió. Yo pensé que todo había terminado, pero fue peor. A eso de la 1:40 de la mañana me despertó un sonido extraño, como golpecitos en el pasillo del edificio. Me levanté y abrí la puerta de mi apartamento. Vi la escalera que subía al 6º piso y todo estaba oscuro, pero en el silencio escuché algo, como si alguien arrastrara las uñas por el pasamanos, lentamente, muy lentamente. El sonido bajaba escalón por escalón. Yo retrocedí, sentí que mi pecho se apretaba. Cerré la puerta con cuidado y me asomé por el ojo mágico. No vi nada, pero escuché una respiración justo del otro lado, larga, profunda, como si alguien inhalara con ganas, oliéndome. Yo apreté la manija para que no la movieran, y entonces escuché un susurro casi imperceptible. Ya no hay luz. Ahora puedo bajar. Me fui corriendo al cuarto y me escondí debajo de las cobijas como cuando era niño. A las 3:17 exactas, escuché la luz del apartamento de arriba encenderse. Sí, encenderse, no apagarse, aunque nadie la prendió. Y entonces, desde el techo, justo encima de mí, se oyó una voz de mujer, no fuerte, no clara, pero sí seca, susurrada. No abras la ventana. Yo me quedé congelado, ni respiré. La voz lo repitió: no abras la ventana. Y de pronto, mi ventana empezó a levantarse sola, muy despacio, crujiendo, como si alguien desde afuera empujara hacia arriba. Yo salté, corrí y la cerré de golpe. Le eché seguro, me tiré en la cama temblando. La voz ya no se escuchó, tampoco los pasos, tampoco los golpecitos. Pero en la madrugada, antes del amanecer, me armé de valor y miré hacia arriba. La ventana del 6º piso estaba abierta, la cortina flotando hacia afuera, como si alguien se acabara de ir. 2 semanas después nos mudamos. Mis papás dijeron que era por trabajo, pero yo sé que mi mamá escuchó algo también. Nunca lo admitió, pero sé que sí. Hasta hoy, cada vez que paso por ese edificio, miro hacia el 6º piso y siempre veo lo mismo, la cortina moviéndose, aunque todas las ventanas estén cerradas. Y a veces, cuando la luz del sol pega justo, me parece ver la sombra de esa mujer, quieta, inmóvil, mirando hacia mí, esperando, porque la única vez que la escuché claramente, esa madrugada, su voz decía: no abras la ventana todavía. Si te están gustando las historias,
No olvides suscribirte al canal, eso sería un gran apoyo para nosotros. Y déjanos tu comentario para saber cuál fue esa parte que más te gustó. Mi nombre es Julián, tengo 29 años, pero lo que voy a contar pasó cuando yo tenía 13, una edad en la que uno todavía quiere creer que todo tiene explicación, hasta que descubre que no. Durante casi 2 años, mi familia vivió en una casa arrendada en las afueras de Manizales. Era una casa humilde, fría, con techo de madera y patio que daba justo al borde de un cafetal enorme. Desde mi ventana, en la noche, solo veían las matas moviéndose y algunas lucecitas de carretera muy, muy lejos. Mi mamá siempre decía: aquí todo es vivísimo, hijo. Este campo tiene historias. Yo me reía, pero después de lo que nos pasó, entendí exactamente a qué se refería. Todo empezó una mañana. Mi papá salió al patio para sacar la ropa del tendedero y nos llamó a mí y a mi hermana. Vengan a ver esto, dijo muy serio. En la tierra húmeda, justo al lado de la pila del agua, había pisadas chiquiticas, como de un niño pequeño, pero demasiado pequeño para ser humanas. Eran redondas adelante, alargadas atrás, y venían desde el cafetal. No había huellas de regreso. Mi mamá dijo: ah, son duendecitos, no les presten atención. Y siguió barriendo como si nada. Yo pensé que era un animal, algo debía ser, pero esa noche la primera cosa rara nos pasó. A eso de las 11 ya todos estaban dormidos. Yo estaba acostado, casi quedándome dormido, cuando escuché algo debajo de la cama. Cling, 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 como si alguien jugara con monedas. Pensé que había dejado caer unas en la tarde, pero el sonido se repetía, suave, lento, sin apuro, como si 2 deditos pequeños las movieran. Me asomé despacio por el borde de la cama. No vi nada, todo estaba oscuro. Pero cuando volví a subir la cabeza, el sonido paró, así, de inmediato. Al día siguiente le conté a mi papá y dijo que era la madera. Las casas viejas suenan, pero yo sabía que no era la madera. A los pocos días, mientras jugaba con mi hermana en el patio, la pelota rodó sola hacia la puerta que daba al cafetal. Se detuvo ahí, en la entrada, como esperando que alguien la recogiera. Cuando fui a levantarla, escuché un murmullo bajito. No lo entendí, pero fue un sonido rápido, como una risa contenida, una risa aguda. Yo pensé que mi hermana me estaba molestando, pero cuando me volteé, ella estaba lejos, en la lavadora, sin moverse. ¿Fuiste tú?, le pregunté. ¿Qué?, dijo ella. Estoy aquí. La pelota se movió un poquito sola, como si alguien invisible la empujara. Ese día, por primera vez, sentí el estómago apretado, como si algo nos estuviera mirando desde la entrada del cafetal. Después empezaron a desaparecer cosas en la casa. Las llaves, una cadena de mi mamá, una linterna, una cuchara de madera. Y siempre aparecían en lugares absurdos, dentro de las botas de mi papá, en el lavadero, debajo del sofá, como si alguien jugara a esconderlas. Mi mamá siempre repetía: esos duendes son mañosos,
Mientras no les dé por molestar más, déjenlos quietos. Pero una noche sí molestaron más, mucho más. Esa noche llovía, y cuando llueve en estas montañas, parece que el cielo se cae, los techos suenan, los animales se esconden, el viento sopla como si hablara. Yo dormía con mi hermana en una habitación. A las 2 o 3 de la mañana escuché de nuevo el sonido. Cling, cling, cling. Mi hermana me susurró: ¿estás escuchando? Yo dije que sí, y entonces los pasos. Pasos chiquitos, rápidos, como de alguien que camina en punticas. Primero debajo de mi cama, luego debajo de la de ella, luego en el centro de la habitación. Yo agarré la cobija y me hice bolita. Mi hermana temblaba. El sonido paró y se escuchó algo peor. La respiración. Una respiración aguda, inquieta, como la de un niño riendo bajito, muy cerca, demasiado cerca. Mi hermana me dijo: ¿hay alguien frente a mi cama? Yo no podía moverme. El aire estaba frío, tan frío que se me adormecieron las manos. Y de pronto escuchamos una voz diminuta, rasposa, como si viniera de una garganta que no era humana. ¿Qué? Mi hermana gritó. Mi papá corrió a la habitación. Cuando abrió la puerta, todo se quedó en silencio. Pero habían dos cosas nuevas. La pelota estaba a mitad del cuarto, aunque la habíamos dejado afuera. Las monedas de mi papá estaban regadas en el piso, formando una línea como un camino. Mi papá recogió todo sin decir una palabra. Mi mamá nos miró con miedo y solo dijo: mañana nos vamos. Esa noche dormimos juntos, pero incluso así, algo quiso asegurarse de que no olvidáramos lo que vivía ahí. Como a las 4 de la mañana, algo golpeó la ventana del cuarto. Toc, toc, toc. Mi papá se levantó y la abrió de un golpe. No había nadie, pero en la parte baja de la ventana, marcada en la humedad, había una pequeña huella, de esas mismas que vimos en el patio. Y justo debajo, escrita con tierra, había una palabra: vuelvan. Pero las letras eran desordenadas, hechas con dedos muy pequeños. Nos fuimos al día siguiente al amanecer. Nunca volvimos. Ya han pasado más o menos 16 años. Mi papá se ríe cuando le pregunto. Dice que fueron cosas de niños. Mi mamá no habla del tema. Dice que no quiere llamar lo que ya se quedó atrás. Pero mi hermana y yo sabemos la verdad. Lo que vivía en ese cafetal no era un niño, no era un animal, no era una sombra, era algo pequeño, astuto, travieso y muy real. A veces, cuando estoy solo en mi casa, escucho el sonido lejano, cling, cling, como si una moneda cayera al piso. Y sé, no me preguntes por qué lo sé, guardián, pero sé que no fue un accidente.